Hola, 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 mis queridos nacioneros, qué alegría encontrarlos. Enseguida, en este estudio, recién escucharon las declaraciones de la ministra Patricia Bullrich. Va a estar contestando Silvia Los Penato. La diputada va a estar en la mesa de Siempre Más. Pero abramos el hot sale, hablamos el hot sale electoral, hot sale electoral. Un minuto antes de meternos en el impacto electoral. Todo tiene impacto electoral una semana antes de las elecciones. Acá hay algo para mí muy importante para repasar, para decir. Hoy el gobierno se metió con lo que era prácticamente una vaca sagrada. Algo con lo que no se metía nadie y parecía que ellos tampoco se iban a meter. Indirectamente, pero se metió. Y me estoy refiriendo al régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, que tiene más años que yo, 52 tiene, yo tengo 51. A ver, una contracara, ¿no?, de el hecho de que en el país se pagara 60% más por un celular, ¿no? Si hay un instrumento que marca nuestra época es un celular y acá 60% más por lo menos lo estábamos pagando. Celular, no solamente celular, la laptop, el televisor, lo que ustedes quieran. ¿Por qué les digo que lo hizo en forma indirecta, que intervino en el régimen de Tierra del Fuego en forma indirecta? Porque bajó aranceles, ¿no? Bajó aranceles y bajó impuestos. En el caso de los celulares que pagaban aranceles de 16%, los va a bajar a cero. Una vez que el decreto entre en vigencia será un 8% y otro 8% en el próximo mes de enero. Pero esto va a redundar, o esperan que redunde, en una baja del 30% en el precio de los celulares, que es un montón, ¿verdad? También se van a bajar impuestos internos de 19 a 9,5% a celulares, televisores y aire acondicionado importados, ¿no? Yo les diría, sigan con esto, no es suficiente, porque no podemos seguir pagando caro productos que no compiten y de alguna manera subvencionando, como siempre, los consumidores a los que no se preocupan por tener mayor competitividad. Pero ya vamos a entrar en ese tema. A ver, a los producidos en Tierra del Fuego se les va a bajar del 9,5% a cero el impuesto. Los aranceles de las consolas de juego, la Play, ¿no?, van a bajar del 35 al 20% a partir de la publicación del decreto. A ver, este tema era una pregunta recurrente que se le hacía al gobierno, sobre todo por ser un gobierno libertario. Che, muchachos, ¿cuándo van a tocar el régimen de privilegios de Tierra del Fuego, no? Y generalmente se contestaba que tenían derechos adquiridos. Cuando contestaban que tenían derechos adquiridos, uno les repreguntaba, bueno, entonces bajen los impuestos a la importación de tecnología, porque no puede ser que haya impuestos a la tecnología cuando la tecnología hoy es un insumo de trabajo básico. A ver, en nuestro primer programa de Siempre Más, yo le hice esta pregunta al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que en el punto 7 del decreto que lo designaba, tenía, entre otras cosas, la revisión de estos regímenes especiales de privilegios. Miren. Hay un paralelismo que me parece que está implícito en tu discurso, en lo que vos vas tuiteando, que es que regulaciones son igual a privilegios para algunos sectores que disfrutaban de un mercado cautivo. Pero ahora déjame que ponga el dedo en la llaga. Dale. Porque sigue el régimen de Tierra del Fuego, que cuesta un montón de plata. Creo que en un artículo tuyo leí que 519.000 millones de dólares, y eso sigue ahí. Sí, sigue ahí, pero realmente modificado, porque vos te acordás que el año pasado nosotros habilitamos para que la gente pueda importar de manera libre, sin aranceles, a través del régimen de courier. Entonces, si vos querés comprar un celular, que es, digamos, quizás el producto emblemático de la protección de Tierra del Fuego, hoy ya el argentino, que quizás el que viajaba al exterior, ¿no? Había gente que viajaba al exterior, a Miami, a Europa, se compraba sus celulares y lo traía como equipaje y no pagaba aranceles por ello y tenía la posibilidad de acceder a ese celular. Hoy esa posibilidad la tienen todos los argentinos, ¿no?
Bueno, esto ahora, el nivel de aranceles se baja a cero en dos partes. ¿Es hot sale electoral? Se puede discutir, pero era insensato que se pagara este tipo de aranceles para algo tan básico como un celular. Y ustedes, si no están sentados, por favor tomen asiento, porque van a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de precios en este sentido. En Argentina, en dólares, un celular de alta gama sale 2.566,93 dólares. En Uruguay, 1.980, no voy a decir los centavos. En España, la mitad, 1.290 dólares. En Francia, menos todavía, 1.193 dólares. En Brasil, menos, 1.166 dólares. O sea, menos de la mitad que en Argentina. En Chile, 1.147 dólares, menos todavía. En Reino Unido, 1.143 dólares. En México, 1.087 dólares. En Estados Unidos, 1.011 dólares. Es decir, que entre Estados Unidos y Argentina hay un 150% de diferencia. A ver, los precios de televisión, porque estamos en el hot sale, son más elevados que en el resto del mundo en nuestro país. Obviamente, ya sabemos cuánta gente cruzaba la cordillera para ir a Chile a comprar la televisión y van a ver por qué. Porque un televisor de primera marca, por ejemplo, 43 pulgadas, cuesta 40% menos en Brasil y 55% menos en México y Chile. Una barbaridad, ¿o no? Hace 14 años, la ONU declaró, esto es interesantísimo, declaró el acceso a Internet como un derecho humano y lo comparó con algo tan importante como el acceso al agua. O sea, estamos pagando impuestazos al agua de nuestra época, que es el celular que nos permite conectarnos a Internet. Y por supuesto, ya habían existido bajas de aranceles en el gobierno de Macri. Esto fue así. Pero el kirchnerismo volvió a imponerlas. Y no solo volvió a imponerlas, porque cuando hablamos de privilegios, hablamos de privilegios para un sector que embolsa muchísimo dinero a costa de que todos paguemos productos más caros. En 2021, plena pandemia, Alberto Fernández extiende los beneficios del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego hasta 2053. ¿Me entienden lo que les digo? Un régimen del 72 que iba a tener garantizados 80 años, eso sí, con un control en 2038. Una barbaridad. Eso todavía no lo tocaron del todo. Quiero decirlo, esta baja de aranceles que yo aplaudo, deberían profundizarla, señores. Deberían profundizarla. Para que tengan una idea, el 90% de los celulares que usamos en Argentina provienen de ese régimen especial, pero se pagan más caros. Este costo implícito lo terminamos pagando los consumidores y definitivamente no es justo. Hay algo más. Entre quienes se benefician en ese régimen, hay empresarios con conexiones variopintas en la política, tan variopintas que podemos hablar desde Nicolás Caputo a Rubén Chernyshkovsky, con conexiones en todo el arco político. Y no es todo lo que se produce en Tierra del Fuego bajo estas condiciones lo que está alcanzado en esta norma, como yo les decía, pero ya generó una reacción del gobernador de Tierra del Fuego, que manifestó profunda preocupación ante lo que consideró un golpe muy duro para la industria local. Acá hay un punto reiterativo que yo creo que también es un tema de cambio de época que debería tratarse y todos los días en Argentina. Porque cuando hablamos de industria nacional, a veces estamos hablando solamente de un conjunto de privilegios para quienes
se favorecen con un mercado cautivo de clientes que no pueden comprar otros productos mejores o más baratos y que, como los tienen agarrados porque no pueden acceder a otros productos, no solamente terminan pagando más, sino que terminan pagando peor calidad, más precio y peor calidad. Y esto es algo que se ve en muchísimos rubros. Ahí empezamos a hablar del costo argentino, de la cantidad de impuestos, de si tiene algún efecto en los puestos de trabajo, pero no puede ser que sigamos atrapados en un circuito donde todo ese costo termina redundando en que vos o yo paguemos más de lo que se pagaría en cualquier lugar del mundo, como pasa con los celulares, o que definitivamente eso derive en que nuestro país termine no desarrollándose y quedándose en el pasado para mantener lo que hay, porque eso termina en donde estamos, que nuestra economía hace más de 12 años que no crece. Dicho esto, en lo simbólico, porque es muy simbólico que este anuncio llegue ahora, porque faltan unos días para las elecciones, a mí se me ocurrió comparar de alguna manera con los celulares las ofertas políticas. Cuando lo recibía Manuel Adorni en la mesa de Siempre Más, yo le pregunté si La Libertad Avanza, que salía a competir de frente con el PRO, se creía el instrumento superador del partido fundado por Mauricio Macri. Y él fue contundente y duro en su respuesta. Yo le voy a preguntar de esto enseguida a Silvia Lospenato. Me dijo: el PRO está obsoleto. Para mí es un tema que no está en discusión el PRO. El PRO le han hecho mucho bien a la ciudad, han colaborado a que la ciudad cambie y han aportado todo lo que pudieron aportar a la ciudad en estos últimos 17 años. Hoy han quedado obsoletos y aparte la esencia del PRO ya no existe más, el PRO ya no tiene su esencia. De hecho, yo lo digo siempre, digamos, los dos últimos referentes del PRO, que fueron Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, hoy ninguno de los dos está en el PRO. Y los dos que fundaron, o en tal caso que se los puede relacionar con el comienzo del PRO, que son los primos Macri, hoy no son candidatos. El PRO perdió la esencia, quedó obsoleto y hoy lo que puede enfrentar el kirchnerismo, como lo hicimos a nivel nacional, somos nosotros, no es el PRO, pero no está ni bien ni mal, son procesos políticos. Bueno, quiero hacer un pequeño paréntesis. En una encuesta de Equipo Mide, se le preguntó a la gente quién le parecía que era el principal líder de la oposición. ¿Y saben quién ganó? Ninguno, con el 42%. En segundo lugar, aparecía Cristina Kirchner. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una vacancia en los liderazgos emergentes, hay una vacante. No aparece nadie que hoy sea un líder de la oposición reconocido con la capacidad de hacerle frente, por ejemplo, al presidente de la Nación, que tiene centralidad. Entonces uno entiende la tentación del gobierno en mantener a Cristina Kirchner en la cancha para que esa situación se mantenga, porque el miedo a que el kirchnerismo vuelva es un enorme aglutinante. Entonces ahí podemos empezar a analizar, por ejemplo, las sospechas en cuanto a la caída de Ficha Limpia. Como estrategia política, obviamente está clara, está ahí en la mesa. Pero ahora analicemos, ya que el gobierno está poniendo el hot sale electoral también en la mesa, ¿qué pasa si en el fondo lo que el gobierno está diciendo es: nosotros somos el nuevo celular? Somos el nuevo celular, que tiene una ventaja: la economía te funciona bárbaro, pero acaban de demostrar o de dejar algunas dudas con lo institucional, no solo Ficha Limpia, el tema de la designación de los jueces de la Corte Suprema, Ariel Lijo, y ahí aparece el otro celular, un poquito más viejo, el del PRO, que tiene una trayectoria en la ciudad, pero que se desensambló, ¿no? Porque está en una parte en cada lado, Larreta por un lado, Patricia por el otro, Macri se quedó en el PRO. Y sí tiene para ofrecer, no, pero nosotros mantenemos el software de los valores republicanos y sale con eso a la cancha, a un electorado que en la capital suele demandar eso, pero claro, del otro lado dicen: pero nosotros somos nuevos y aparte la economía anda bien, y lo sale el gobierno a poner a eso en la mesa. El PRO compitiendo con cierto desgaste, con el desgaste de una interna no resuelta, con la presión de toda la fragmentación reinante, y por el otro lado, el celular de Cristina,
Porque Santoro es Cristina. Aunque tenga extracción radical y buenos modos y se diga alfonsinista, Santoro es Cristina. Y dicen, casi como en El Eternauta, lo viejo funciona. Pero ya vimos que no funcionó, ¿verdad? Porque lo vimos que no funcionó. En la película funciona, pero en la Argentina no funcionó. Sino lo que les decía antes, de que estamos hace más de 12 años sin crecer, no sería así. Entonces, ¿qué va a hacer la gente con estos 3 celulares del hot sale? ¿Con cuál se va a quedar? A ver, la fragmentación que hay en la elección porteña hace que la brújula se vuelva bastante loca, porque tenemos candidatos como Marra o como Larreta que terminan siendo piedras en el zapato para tanto las candidaturas de Adorni como de Silvia Lospenato, y no sabemos tampoco cuánta gente va a tener motivación de ir a votar. Fíjense, hay una encuesta también de Equipo Mide que decía que el 80% de la gente de la capital iba a votar, pero otra encuesta que me estuvo compartiendo hace un rato Facundo decía que el 40% de la gente no quiere saber nada y el otro 40% todavía no se definió en el voto. Era así, ¿no, Facu? Bueno, dicho esto, estamos parados en una situación donde creo que ustedes se dieron cuenta antes de que yo lo diga, por tanto los jugadores nacionales que están participando de una elección para legisladores, ¿no? Adorni, la diputada Lospenato, son jugadores fuertes. El cruce entre Milei y Macri no parece una elección vecinal. Entonces se nota que se está jugando un poder más grande. Porque lo que yo creo que hay en el fondo de esto, y lo voy a decir clarísimo, es que el presidente Milei quiere jubilar a Macri y a Cristina. Pero eso lleva 2 pasos. El primer paso es enfrentarse con Macri en su territorio, en el territorio en el que Macri es fuerte, y salir de ahí con las posibilidades de tener más poder de negociación en la otra mesa, en la mesa fundamental. Porque por más de que el gobierno quiera mantener a Cristina en la cancha, sí o sí le tiene que ganar en la provincia de Buenos Aires. Entonces, si sale poderoso de la elección en la ciudad, cree que va a ser todavía más poderoso a la hora de poner las condiciones para la elección en la provincia. Y ahí busca jubilar a Cristina. Es como una especie de movimiento aluvional donde quiere quedar Milei como eje gravitacional del poder. Y eso es lo que se está discutiendo. Obviamente, los electores de Cristina no son el problema para Milei, pero los electores de Macri o del PRO sí, porque son de alguna manera la misma pecera en la que el gobierno va a buscar sus votos. Y ahí estamos parados. La verdad, hoy podemos sacar muchas conclusiones de las encuestas, yo ya les dije, ni las voy a traer a la mesa, pero el poder va a estar el domingo en la decisión y la interpretación del votante porteño de qué es lo que está en juego. Ahora bien, ustedes dirán que cada vez traigo más cosas al comentario de apertura. Yo no me quiero quedar esta semana sin sacar algunas conclusiones sobre el tema de la caída de Ficha Limpia, porque básicamente tiene que ver con otra cuestión muy preocupante, que es la lucha contra la corrupción y otra derrota en la lucha contra la corrupción. Yo tengo acá un libro que se llama Corrupción, un atentado a la democracia. ¿Ven bien de quién es? Del fiscal Diego Luciani. Hoy me tomé el trabajo de hacer un punteo de algunos conceptos del doctor Luciani que están en un capítulo que se llama Corrupción, un problema estructural. Yo les pido que me sigan y que no se descorazonen, o sí. Antes de que nos gane el cinismo, yo creo que mejor es descorazonarse, 1 y 1000 veces. Les voy a compartir este punteo que por momentos es brutal, pero ustedes lo van a entender todo. Dice Luciani que la corrupción está tan masivamente generalizada en Argentina que se alimenta a sí misma, afectando los mecanismos que permitirían contenerla. Eso pasó con Ficha Limpia. Sigamos. Al corrupto no le pasa nada. La impunidad es una de las razones que explican que la corrupción sea
endémica. Seguimos. Los corruptos están convencidos de que la justicia tardará mucho tiempo, que sus abogados dilatarán mucho más esos tiempos y que sus operadores amedrentarán lo suficiente a los jueces y fiscales que quieran investigarlos. ¿Les suena todo? Sigamos. Ni hablar cuando los funcionarios investigados o condenados se las arreglan para mantener el poder y seguir presionando a los que los investigan. ¿Les suena? Acá los condenados que puedan presentarse porque no salió ficha limpia. ¿Les suena todo lo que les voy diciendo? Seguimos. Aquí también aparece el espíritu corporativo para que nada cambie. Cierran filas y ponen trabas y resistencia a que haya una justicia realmente independiente porque eso les complica todo lo anterior. Y seguimos. Esto genera, ¿qué genera? Descreimiento en el sistema, te hace bajar los brazos, te hace sentir que te tenés que rendir porque no queda otra. Y aquí viene la otra cuestión. Por eso, dice Luciani, es imprescindible que la justicia ponga un límite infranqueable. A ver, amigos, es duro lo que les voy a decir ahora. La corrupción es el sistema. La corrupción es el sistema que funciona. O sea, lo anormal es lo normal en Argentina. Contra eso estamos luchando. Y el sistema demostró esta semana que premia a los corruptos. Esta semana quedó claro que se ganaron la Copa Argentina los corruptos, porque pueden presentarse para ser elegidos cuando vos o yo, para aplicar en cualquier trabajo, tenemos que presentar mínimamente idoneidad y antecedentes penales. Entonces, yo decía, que actúe la justicia una vez de verdad es casi como que venga un hacker a hackear la corrupción. Pero es el reino del revés, porque vos decís, el hacker en teoría se mete en un sistema que está bien. Acá es al revés. No es el sistema incorruptible el que va a penetrar el hacker, sino que la justicia hacker va a penetrar la corrupción, que es el sistema. Y ahora, para terminar, porque no hay ficha limpia, no hay sentencia firme, quiero recordar algo que es una bofetada. Ni ficha limpia ni sentencia firme por ahora. Lo único que alcanzó a Cristina es la prohibición de los Estados Unidos a ella y a sus hijos para entrar a ese país por los casos de corrupción. Miren lo que les voy a decir. Lo que queremos por ahora solo se consigue en Disney, que se termine la impunidad. Me voy a la mesa.